palabra del Señor en esta mañana. Y yo quiero hablarles de algo que el Señor ha estado inquietándome. Y creo en Dios que no por casualidad, sino porque Él quiere traer a la iglesia un despertar. La semana pasada, en el tiempo de adoración, yo tuve una intervención y les hablaba del despertar de los valientes. Y Dios ha venido inquietándome con eso. Es tiempo de despertar, es tiempo de despertar, es tiempo de despertar. Y es eso, ¿verdad? Como despierta, despierta, despierta. Pero hay una palabra que el Señor no me quita de acá. Y es avivamiento. Avivamiento. Y sobre eso voy a tratar de hablarles hoy. Sobre el avivamiento. Y Dios ha venido confirmando en estos días esto, porque sobre otros profetas Dios ha puesto palabra en la línea del avivamiento. Y cuando yo veía esto, yo le enseñaba a mi esposo y yo le decía, mira, porque yo le estaba hablando del tema. Y cuando vi el posteo, cuando llegan los mensajes al WhatsApp y veo lo que es la línea que se lleva o la dirección a la que vamos, Dios me confirma que esa es la dirección que la iglesia debe de llevar. Y hoy quiero hablarles de eso, de avivamiento. Y quiero que vayamos a la palabra, a Juan 14:16. Vamos a ir a Reina Valera, por favor. Juan 14:16. Vamos a leer varios versículos. No vamos a ahondar en ellos, nada más los voy a poner como marco, como fundamento para lo que quiero enseñarles. Juan 14:16 son palabras de Jesús. Cuando Jesús expresa esto y dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, dice la palabra del Señor. Hay otra versión que dice, en lugar de consolador, intercesor. Dice la palabra que Cristo está intercediendo por nosotros delante del Padre. Bueno, el Espíritu Santo también intercede por nosotros, dice la palabra. Y Jesús se refiere a Él como eso, como otro intercesor. Cristo nos da la promesa de que Él enviará, o que después de Él vendrá sobre su pueblo, sobre los hijos, otro que será, y ya les he enseñado que el Espíritu Santo es igual que Cristo. Amén. Es el mismo que Cristo. Hechos 1:8, por favor. Igual, Reina Valera. Aquí está la palabra de promesa. Y dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La palabra de promesa, y dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Yo le tengo a usted una noticia en esta mañana. No lo espere, porque ya el Espíritu Santo está en usted. Usted es casa de Dios, porque la presencia de Dios vive en usted. En el momento que cada uno de nosotros hace la oración de salvación y le dice al Señor, Señor, te entrego mi vida, ven a mí, escribe mi nombre en el libro de la vida. En ese momento usted es sellado con el Espíritu Santo de Dios. Tal vez usted no sintió nada, tal vez no se dio cuenta, no le sopló el viento como en la, ¿verdad? Como pasa en la tele, no le sopló el viento. No sintió un fuego, no sintió un escalofrío, pero usted fue sellado con la presencia, con el fuego, y ya en usted
hay poder del Espíritu Santo de Dios. Amén. Vamos a ir a otro versículo, 1 Corintios 6:19. Quiero que vayamos en esta familia, en versión viviente, por favor. Traducción viviente. Me gustó esa. Pero la de 1 Corintios 6:19, por favor. Ok, dice: ¿no se dan cuenta de que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos. ¿Ok? Una pregunta que confirma que usted y yo somos templo, morada, habitación, casa de Dios. Amén. Que ya nosotros no nos pertenecemos a nosotros, sino que le pertenecemos al reino de los cielos. Le pertenecemos a Cristo Jesús. ¿Y qué tiene que ver todo esto con un avivamiento? Pues todo. Porque a veces, o no a veces, la cultura, la religión nos ha enseñado que el avivamiento es algo esporádico, que sucede de tiempo en tiempo, que por allá alguien se puso a orar y Dios empezó a usarlo con poder, y entonces empezaron a darse milagros, empezó a darse un cambio en una ciudad, y entonces dicen un avivamiento, porque se unieron 2 o 3 ancianas a orar en un lugar, y entonces la oración de esas mujeres tuvo respuesta y algo sucedió, y entonces la gente dice un avivamiento. Es lo que la historia nos enseña. Eso no es un avivamiento según la palabra de Dios, y se lo voy a enseñar hoy. Yo estoy aquí en esta mañana con una tarea, con una misión de parte de Dios, y es enseñarle a la iglesia a vivir en un avivamiento constante, a que la visitación o la manifestación del Espíritu Santo en nosotros y a través de nosotros no sea de tiempo en tiempo, a que la alabanza que hoy tuvimos aquí, la expresión de júbilo, la expresión de gratitud, de alegría, de libertad que hoy tuvimos en este lugar, no sea de cuando en cuando, sino que sea algo permanente, que usted y yo vivamos siempre manifestando la libertad que hoy se demostró en esta alabanza. Amén. Que la iglesia pueda entrar en la adoración siempre como entró hoy. ¿Por qué tiene que ser de tiempo en tiempo? ¿Por qué tiene que pasar cada muerte de obispo? ¿Por qué? Si Dios está presente todo el tiempo, si el Espíritu de Dios vive en nosotros, ¿por qué le damos lugar solamente en algún momento y no siempre? Tenemos que aprender a hacer una cultura de avivamiento en nosotros. Tenemos que vivir avivados, si se puede decir así, siempre, constante. Nuestro nivel, nuestra pasión, nuestra fuerza, nuestro júbilo, nuestra alegría, todo lo que usted expresó hoy tiene que ser constante. No importa la circunstancia, no importa la situación. Decía Pablo: he aprendido a alegrarme en todo, cuando tengo, cuando no tengo. ¿Por qué tenemos fuego solo cuando todo está bien? No. ¿Por qué ando con gritos de júbilo solo cuando todo está bien? No. Tenemos que vivir celebrando la victoria de Dios siempre, no importa la circunstancia que nos esté rodeando hoy.
Y es algo que los hijos de Dios tenemos que aprender. Hace unos días pasaba y compartía yo un texto por ahí y decía que los siervos generalmente andan viendo derrota, mas en cambio los hijos siempre celebran la victoria de Dios en sus vidas. Entonces, tenemos que entrar en un tiempo de renovación de nuestra mentalidad. Tenemos que empezar a botar enseñanzas viejas, enseñanzas antiguas que nos han llevado al error. Que hemos aquí mismo, muchas veces nosotros hemos orado y hemos dicho: Señor, trae un avivamiento, Señor, despiértanos, trae un avivamiento. Y pensamos que en algún momento eso va a suceder. Y sí, va a suceder. Pero la oración debe ser: Señor, trae el avivamiento, y que nosotros seamos capaces de permanecer en eso. Amén. Amén. Es la constancia la que hace la diferencia en nuestra vida. Es la permanencia la que hace la diferencia en nuestra vida. Ayer veía un programa con Julián y aprendí de esto y reafirmé esto. La constancia en nosotros hará la diferencia. Los resultados que veamos en nuestra vida serán a causa de la constancia que tengamos o la que no tengamos. Yo quiero ver resultados, tengo que permanecer ahí firme en aquello, haciendo para ver resultados, aunque sean pequeños. Y cada resultado pequeño que haya en mi vida, sumado, se volverá un resultado grande al final. Pero a veces queremos ver lo grande desde el principio, y como no lo vemos, entonces damos 2 pasos para atrás. Y tenemos que aprender a ser constantes. Tenemos que aprender. ¿Por qué? Porque eso hará la diferencia. Eso traerá a nuestra vida un nivel de gloria constante en avance. Amén. Y yo quiero definirle, según la mentalidad y el concepto cristiano, qué es un avivamiento, para que usted se dé cuenta. Y luego vamos a ver qué es un avivamiento, si el Espíritu Santo me ayuda. ¿Qué es un avivamiento? Amén. Avivamiento cristiano es un término cultural que se refiere a un despertar espiritual en un determinado lugar. En especial para el protestante, el avivamiento es un proceso de conversión espiritual motivado por Dios. Y en ocasiones es visto como un proceso de restauración. Sí. Porque el fuego, ya lo hemos visto cuando estamos estudiando los miércoles el tabernáculo. El fuego, Dios lo proporciona. El Espíritu Santo viene de parte de Dios a nuestra vida. El Espíritu Santo es el que da vida a nuestra vida. Entonces, ¿qué sucede? Cuando usted y yo, motivados por el Espíritu Santo, entregamos nuestra vida a Dios, Dios nos sella con su fuego, con su Espíritu Santo en nosotros, y entonces tiene que empezar a suceder un cambio en nuestra vida, aunque sea, como les digo, poquito a poco, pero constante. ¿Ok? Este es el concepto cristiano. También podría definirse avivamiento como una obra sobrenatural del Espíritu Santo sobre los creyentes, ya sea individual o colectivamente, que provoca un cambio de vida caracterizado por una fuerte convicción de pecados que conducen al arrepentimiento y a la renovación del compromiso
con el Señor. ¿Qué? Eso es lo que busca Dios de nosotros. Que haya una convicción de pecado, un arrepentimiento de corazón nuestro, un cambio de vida. Lo que enseñamos cada año acá, que hagamos un teshuvá, que hagamos un examen interior y que revisemos las áreas, diferentes áreas de nuestra vida, y que seamos sinceros y conscientes y digamos: esto está bien, esto está mal, esto lo puedo mejorar, esto vamos a. Y entrar en ese tiempo de examinación y de cambio en nosotros, de tomar decisiones en nuestra vida. Es lo que busca Dios para comenzar un avivamiento. Joel 2:28, vamos a la palabra, un versículo sumamente conocido. Joel 2:28, Reina Valera, por favor. ¿Me está entendiendo? ¿Sí? Muy bien. El avivamiento no es que por ahí alguien se ponga a hablar en lenguas de pronto y le dé un calambre evangélico. Y no suceda más que eso. Y siga siendo la misma persona de siempre, que no cambia. Eso no es un avivamiento. Eso fue que se emocionó, que sintió rico, que le entró la electricidad en ese momento, no sé. Recibió un voltaje del cielo en ese momento, pero no cambió. Y la idea es que haya cambio. La idea es que haya cambio. Dice Joel 2:28. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Esta es la palabra de promesa que Dios le da al profeta Joel sobre el derramamiento del Espíritu Santo, sobre el avivamiento que iba a traer sobre Judá. Pero le hago la historia corta. Si usted quiere, léase el libro de Joel en casas, chiquititico. No dura media hora leyéndoselo. Dios llama a Joel como profeta y le da una palabra a Joel y le dice: vendrán situaciones difíciles sobre Judá, vendrán enemigos, vendrá el saltón, y lo que no se come el saltón se lo va a comer el revoltón, y lo que no se va a comer el revoltón se lo va a comer el otro y el otro y el otro. El tema es que el pueblo, con toda la calamidad que había sido profetizada y vino, porque vino sobre Judá, se entristeció, entró en lamento. Pero Dios hace un llamado al pueblo en el capítulo 1, versículo 13. Quiero que vayamos ahí mismo en Joel, capítulo 1, versículo 13. Aquí es cuando empieza a suceder un verdadero avivamiento. Dice Dios: ceñid vuestros y lamentad, sacerdotes, gemid, ministros del altar, venid, dormid en silicio, ministros de mi Dios, porque quitada es de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación. Proclamad ayuno, convocad a asamblea, congregad a las naciones y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios, y clamad a Jehová. ¿Cuándo empieza a suceder un avivamiento en nosotros? Cuando hay arrepentimiento,
cuando hay sometimiento a Dios, cuando empezamos en ayuno, oración y clamor de corazón. Ahí empieza un avivamiento. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa con la iglesia moderna? Número 1, nos gusta todo rápido, express. La modernidad ha sido un problema para el Hijo de Dios en el sentido de que ya no sabemos esperar. No sabemos esperar. Dice la palabra, pacientemente esperé yo en Jehová. Pacientemente. Y usted sabe lo que es un paciente, ¿verdad? Usted ha ido al Seguro Social y ha tenido que sentarse ahí a ser paciente. Eso es un paciente. El que llega, se sienta y espera. Es un paciente. Aunque hay pacientes que no saben esperar, están tocándole la puerta al doctor, ¿verdad? Doctor, ya me va a atender. Doctor, me está atrasando. Doctor, mi cita era a tal hora. Doctor. Y después se desquitan, porque entran a la consulta y son los pacientes que duran 1 hora adentro. Y pobrecito el que seguía en la fila, ¿verdad? Ay, a mí me ha pasado. Yo, Señor. ¿Ah? ¿A usted no le ha pasado? A mí me ha pasado. Pero ese no es el tema. Dios nos manda a buscarlo. Espera que le busquemos, que reconozcamos nuestra condición. ¿Sabe qué es lo que sucede? Y le hablaba de la iglesia moderna. Nos han enseñado de que Hakuna Matata, don't worry. Así como estás bien. Y uno se autojustifica y se autoconsuela. Y uno dice, no, la verdad que no estoy tan mal. Porque de vez en cuando Dios me usa, así como estoy. Sin orar mucho, sin leer la palabra, sin buscarlo mucho. Con 1 o 2 pecadillos por ahí que sé que están. Y Dios me usa. Y así nos justificamos. Y así está la iglesia de Cristo hoy en el mundo. No nos llaman a buscar a Dios de todo corazón. No nos llaman a buscar a Dios a arrepentirnos. No nos llaman a buscar a Dios genuinamente. No nos llaman a buscar a Dios apasionadamente las veces, el tiempo que tengamos que hacerlo. No. Tranquilo, así estás bien. No, la verdad que así estoy bien. A veces oro. Sí, y la persona llora. Entonces quiere decir que sí, Dios me está usando. A veces oro y algo pasa. No, estoy bien. Esa es una mentira. Es un autoengaño. ¿Qué le puedo decir? Es un justificante que estamos usando nosotros para no dejar nuestra vieja condición, nuestra condición actual, nuestra condición de pecado, nuestra condición mediocre, y buscar a Dios de todo corazón y llegar a la medida de la estatura, como dice la palabra, de Cristo. Tenemos que esforzarnos por llegar a esa medida. Porque Dios quiere usarnos. Dios no quiere usar solamente a un pastor, a un profeta, a un apóstol, a un maestro. Dios no quiere usar solo a alguien que tenga un título en una pared. Dios quiere usar a la iglesia entera, donde quiera que estemos, donde quiera que usted vaya. Dios quiere usarte con manifestaciones, como dice Hechos 1:8, con poder. Él quiere usarte con poder. Que puedas ir en el bus y la persona que está a la par, con solo que te le sientes, esa persona sienta la presencia de Dios. Y esa persona sea impactada y se vuelva y tenga que decirle a usted algo. Que usted llegue a su trabajo y lo estén esperando vean, necesito que usted ore por mí. Necesito que ore por mí porque me está pasando esto. Y usted ahí mismo, no importa, ahí mismo usted ora, o se va para el baño y ora por la persona, hágalo como sea, pero
y que Dios lo use, pero con poder, porque esa es la idea de Dios, usar a la iglesia, manifestarse a través de toda la iglesia, no a través de solo uno o dos o tres famosos. Le duela a quien le duela, porque la idea de Dios es manifestarse en la iglesia completa. Y como lo hemos dicho, Dios no vendrá por una iglesia, no, Dios no, Jesucristo, perdón, Jesucristo no vendrá por una iglesia hecha leña, enferma, padeciendo. Jesucristo vendrá por una iglesia gloriosa, por una iglesia que manifieste poder y gloria donde quiera que vaya, que esté siendo usada poderosamente en todo lugar. Por esa iglesia vendrá Cristo. Por eso no ha venido todavía, porque Él está esperando que su iglesia esté en la condición que Él espera para venir por ella. Amén. Vamos a ir al libro de Habacuc 3:2, por favor, Reina Valera también. Habacuc 3:2. Dice la palabra: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. En la ira acuérdate de la misericordia. ¿Qué espera Dios de nosotros? Que reconozcamos nuestra condición y que le digamos: no, Señor, la verdad que no estaba tan bien como yo creía. Y eso no está mal, reconocerlo delante de Dios. Mal está en decirle al Señor: Señor, no, la verdad que no estoy tan mal. Eso sí está mal, porque eso es soberbia delante de Dios, eso es orgullo delante de Dios. Siempre nos hará falta algo, siempre necesitaremos intervención de Dios en alguna área de nuestra vida. Hasta el día que seamos glorificados, usted y yo estaremos en ese proceso de cambio continuo. Pero lo que Dios espera de nosotros es que usted y yo reconozcamos que le necesitamos y que empecemos a buscarle a Él de todo corazón, que el temor a Él venga y se active de nuevo en nuestro corazón, porque hemos perdido el temor a Dios. Hemos perdido el temor a Dios. Se nos olvida que Él está presente en todo lugar. Se nos olvida que Él está viéndonos siempre. Se nos olvida que Él incluso hasta nuestros pensamientos examina. Hemos perdido el temor a Dios. Tenemos que recuperarlo, iglesia. Dios quiere traer un avivamiento a su iglesia, pero tenemos que volvernos, número 1, en el arrepentimiento, número 2, al temor a Dios, número 3, en una búsqueda de todo corazón. Joel 2:13, por favor. Sé que son muchos versículos, pero son necesarios. Joel 2:13 dice: rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele en castigo. ¿Cuántos de nosotros nos hemos aprendido ese versículo y muchas veces recitamos: el Señor es clemente, Él es tardo para la ira y grande en misericordia? Solo eso recitamos. Pero no nos aprendemos la primera parte del versículo que dice: rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos. Cuando nos convirtamos a Dios, realmente Él será misericordioso para con nosotros. Esa es la fórmula.
Pero a veces tomamos la palabra y la acomodamos y la aplicamos según nuestra conveniencia, pero no la leemos ni la aplicamos completa. Primero tiene que haber una actitud de humillación delante de Dios. Primero tiene que haber una actitud de reconocimiento delante de Dios, para que luego venga y seamos revestidos de la misericordia de Él. Dice la palabra, nuevas son cada mañana tus misericordias. Amén. Entonces, para que venga un avivamiento, tenemos que reconocer primero nuestra condición, buscarle de todo corazón, para que venga el avivamiento. Si no, no va a venir. ¿Y qué es un avivamiento según el hebreo? Vea, a mí me dejó dando vueltas el término avivamiento o avivar según el hebreo. Avivar literalmente significa resucitar de entre los muertos. Eso significa avivar, resucitar de entre los muertos. O sea, cuando el Espíritu Santo de Dios vino a nuestra vida, ¿qué fue lo que hizo? Nos resucitó, nos trajo a la vida, porque estábamos, dice la palabra, muertos en delitos y pecados. Él nos pasó de muerte a vida y vida eterna. Entonces, usted tiene que manifestar, yo tengo que manifestar la vida que el Espíritu Santo trajo a mí el día que yo le dije, abro mi corazón a ti. Esa vida tiene que ser manifestada. Ya no puede haber muerte en mí. No puede haber muerte en mi vida, porque si el Espíritu Santo vino a mí, tiene que haber una resurrección. Y lo primero que se debe despertar es el espíritu mío. A veces decimos, Espíritu Santo, ven, despierta, Espíritu, despierta. El Espíritu Santo no duerme, es el espíritu del hombre el que se duerme, es el espíritu del hombre el que se apacigua, es el espíritu del hombre el que entra en pasividad, el que se inhabilita. Avivar, según el hebreo, significa vivir, tener vida, mantenerse vivo, sustentar, nutrir y preservar la vida, vivir próspero, vivir para siempre, ser avivado, estar vivo, ser restaurado a la vida y a la salud. Eso significa avivar según el hebreo. Cuando el Espíritu Santo vino a usted, vino a mí, entramos en un proceso de restauración. ¿A qué? A la vida y a la salud. Quiere decir que tenemos que llegar al punto de ser puestos en el lugar original, en la posición original, en el estado original que Dios pensó para usted y para mí, en nuestra vida, en nuestra salud, en nuestra vida espiritual. Aunque no me diga amén. Tiene que haber un proceso de cambio. Usted tiene que empezar, yo tengo que empezar a experimentar en Dios sanidad. Yo tengo que empezar a experimentar en Dios una restauración. Dice la palabra que Cristo vendrá hasta que todas las cosas sean restauradas. Muchas cosas en nuestra vida tienen que ser restauradas primero, y el único que lo puede restaurar es Cristo, por medio de su Espíritu Santo. ¿Y qué es restaurar? Restaurar es volver algo que fue dañado, algo que se quebró, al estado original. Repararlo de tal forma que quede como nuevo.
Eso es restaurar. No se le ve fisura, no se le ve el daño, porque la reparación fue tal que no le queda. No le queda en sí. Vuelve a estar como nuevo, como estuvo el primer día. Eso es lo que hace el Espíritu Santo de Dios en nosotros. Es lo que tiene que suceder en el avivamiento. Mucho, un reto muy grande. Yo quiero un avivamiento. Yo quiero que Casa Sembradores entre y viva un avivamiento. Yo quiero, anhelo un avivamiento. Y le estoy pidiendo al Señor, Señor, permítenos manifestar un avivamiento en Desamparados. Que esta casa sea conocida por la presencia de Dios. Que esta casa sea conocida por la manifestación del fuego del Espíritu Santo. Que en este lugar sí sucedan cosas poderosas, sí. Pero que usted y yo podamos vivir en un estado constante de relación con Dios. Que no vivamos en el sub y baja. Que no vivamos hoy aquí y mañana acá. Que hoy vivamos felices y mañana yo sea la cucaracha chipada atrás de la bisagra de la puerta. Sí. Decía un pastor que teníamos hace muchos años. Hay gente que a veces se siente como un vil gusano que se arrastra por la faz de la tierra, decía él. Y uno se imaginaba al gusano, al pobre gusano arrastrándose. Y él tenía ese dicho de la cucaracha detrás de cucaracha en bisagra, decía él. Y siempre lo recuerdo, porque hay gente que se siente así a veces. Y tenemos la bendita muletilla. ¿Y cómo está hoy? ¿Cómo se siente, hermanito, hoy? Bendecido, prosperado y en victoria. Y después, y la chiripiorca, ¿no? Y la chiripiorca y termina haciendo la cucaracha en bisagra. Porque es una muletilla, no es una vivencia. No es una vivencia. Pablo le decía a Timoteo, si no me equivoco, yo quiero que prosperes en todo, así como prospera tu alma. Pero Pablo también le decía a Timoteo, aviva el fuego del don que está en ti. Aviva, no lo dejes morir, no lo dejes apagarse, manténlo vivo, sóplalo. En estos días no, el mes pasado que fuimos de vacaciones, hicimos una parrillada y nosotros nos saboreábamos, ¿verdad? La carnita y todo. Y nos vamos a comprar el carbón. Y desde que lo compra mi esposo dice, no me gusta mucho, no veo esta marca como que sea de muy buena calidad. Oigan, yo eché brazos ese día, entre mi esposo y yo soplando aquello, ¿verdad? Haciéndole viento con cuanto plato y cuanta. Vean, se nos acabó el aire. Pero cuando ese carbón logró encender, vean, se nos acabó la carne y aquel carbón, aquella parrilla estaba que se nos acabó la carne y la parrilla a todo dar. Cuando encendió. ¿Sabe qué pasa? El mantener encendido el fuego necesita un esfuerzo, necesita trabajo y a veces es cansado. Oiga, a veces uno dice, ay no, se me acabó la fuerza, ay no, se me acabó el ánimo, ay no, yo creo que no voy a poder. Y usted está ahí, El deseo, el avivamiento, el Espíritu Santo lo pone Dios en nosotros, pero está en nosotros el mantener ese fuego encendido. Pablo le decía a Timoteo,
aviva, 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 sopla. Échale hojarasca. Mira a ver cómo mantienes ese fuego encendido. Pero ese fuego no se puede apagar. Esa pasión no se puede apagar. El nivel de oración no puede bajar. El nivel de tu ayuno no puede bajar. Tiene que ser constante. No puede ser esporádico. No puede ser solo cuando necesitas un milagro. No puede ser cuando el agua esté hasta el cuello. No puede ser cuando estés en una emergencia. Tiene que ser por amor. Tiene que ser por pasión. Tiene que ser por convicción, tiene que ser por agradecimiento. Ese nivel de fuego, ese nivel, ese trabajo, esa búsqueda, ese anhelo por la presencia, ese anhelo para que descienda el fuego, tiene que ser constante, tiene que ser de todos los días, tiene que ser de cada día, tiene que ser de cada lugar donde tú y yo estemos, tiene que ser en cada respiro en nosotros. Tenemos que anhelarlo. Y ese es un secreto para que venga el avivamiento. Anhelarlo. Si tú y yo puedo ofrecerle esta taza a alguno de ustedes, a cualquiera, y decirle: tenga, quiero regalarle esta taza. Pero tal vez alguno me diga: pastora, tranquila, no la necesito. Pastora, tranquila, tengo muchas en la casa, más bien tengo que sacar y regalar. Pastora, es que ese color no me gusta. Pastora, bueno, está bien, démela. A como alguien me va a decir: pastora, sí, porque la necesitaba. Se me quebró mi taza, ya no tenía en la casa, la necesitaba, ocupaba una de emergencia y la reciba. El Espíritu Santo está en cada uno de nosotros. La manifestación de Él, el fluir de Él en nosotros, a través de nosotros, su obra en nosotros está disponible, está vigente, conforme cada uno lo anhele, conforme cada uno diga: yo lo necesito, yo lo necesito. Yo necesito que Dios haga algo en mi vida. Yo necesito que Dios me despierte. La verdad que he estado muy pasivo. La verdad que Dios, a veces nos da miedo que Dios nos use. A veces nos da miedo que Dios nos hable. A veces, y eso es un engaño de Dios, del enemigo. Eso es un engaño. Eso es algo en lo que solapamos nosotros, la falsa piedad. Porque hay falsa piedad en la iglesia de Cristo. Ay, no, es que me da un miedo que Dios me use. Es que si yo me meto con Dios, ay, 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 lo que Dios podría hacer, pero no se mete. Vea, y yo levanto mis manos, porque yo he caído en eso muchas veces. La falsa piedad. Y entonces no le busco como tiene que ser, sabiendo que Él quiere que yo lo haga. Usted, pastora, sí, yo. Muchas veces me ha pasado. Pero Dios ha traído una inquietud a mi corazón, iglesia. Y yo se lo decía a mi esposo en estos días atrás. Dios ha puesto una inquietud en mi corazón, y es provocar un avivamiento en este lugar. Es provocar un avivamiento en Casas Sembradoras. Es provocar un despertar en la iglesia. Y hoy estoy aquí, en este lugar, con esa
tarea. Tenemos que salir ya del confort. Tenemos que salir ya del común. Y como yo les decía a ustedes la semana pasada, yo no quiero que Casa Sembradores sea un número más de las estadísticas de la iglesia evangélica en el mundo. Yo quiero que hagamos la diferencia. No para fama, ni orgullo, ni soberbia, para gloria de Dios. Que podamos hacer la diferencia. Que aquí no haya, que si aquí viene un enfermo, no vuelvan ustedes a ver aquí si están los pastores, si está el hermano que Dios usa en sanidades para que ore él o ella por el enfermo. Que cada uno de ustedes sea capaz de orar por ese enfermo y que Dios los use a ustedes. Que si viene alguien con una necesidad de sanidad emocional, Dios pueda usar a cualquiera de nosotros, no solo al que está aquí en el altar, porque los dones no han sido dados solo al que está en el altar. Usted ya tiene dones, usted tiene habilidades de parte de Dios, tiene capacidades, tiene autoridad de Dios para hacer las cosas. Pero a veces somos nosotros los que detenemos. Y Dios prometió en Joel 2:28: y después de estas cosas derramaré sobre toda carne, sobre los jóvenes, sobre los ancianos, sobre toda carne, mi Espíritu Santo. Después de estas cosas, ¿de cuáles cosas? Después de que mi pueblo me haya reconocido, se haya arrepentido y me haya buscado con todo su corazón. 3 tareas que tenemos para esta temporada: reconocer al Señor, arrepentirnos de lo que haya que arrepentirse, pedir perdón y buscarle de todo corazón. Y después de estas cosas vendrá sobre Casa Sembradores el Espíritu Santo de Dios. Y los ancianos tendrán sueños, y los jóvenes verán visiones. Yo anhelo eso. ¿Sabe por qué? Porque naturalmente hay algo que es normal que suceda. Conforme el ser humano va envejeciendo, va dejando de soñar, de tener sueños en las noches. Conforme va envejeciendo, es normal que deje de soñar. Y dice la palabra de Dios en Joel 2:28: cuando derrame sobre toda carne mi espíritu, los ancianos soñarán. Entonces, lo que es normal para el mundo no será normal para nosotros, porque la intervención sobrenatural del Espíritu Santo hará cosas fuera de nuestras posibilidades humanas a través nuestro. Dios nos usará no en la capacidad que cada uno tenga, sino fuera de esa capacidad, para que cada uno de nosotros reconozca que no fuimos nosotros, sino Dios a través nuestro. Amén. Yo anhelo un avivamiento, iglesia. Yo anhelo un avivamiento, pero yo no quiero que se escriba un libro o un artículo de que en 2024 en una iglesia, en un lugar que se llamaba Desamparados, allá al sur de San José, en una ciudad muy populosa, una iglesia se reunía y oraba fervientemente. Y entonces empezaron a suceder cosas
por un tiempo y dejaron de suceder. Yo no quiero que se diga eso. Yo quiero que se diga que a causa de que en el 2024, en una ciudad populosa al sur de San José, llamada Desamparados, una iglesia entendida, una iglesia con revelación, una iglesia convencida de que con la búsqueda de Dios constante algo iba a suceder. No solamente la ciudad fue transformada, el nombre fue cambiado, sino que el avivamiento, la restauración, la prosperidad a esa ciudad marcó de tal forma y quedó de tal forma que cambió la historia de una generación, que cambió la historia de la capital de Costa Rica, que cambió la historia de la iglesia de Cristo en este país. Que una iglesia, un pueblo, un remanente fue capaz de provocar el cambio en un país. Hoy se habla violencia, hoy se habla muerte, hoy se habla narcotráfico. A mí me duele ver cómo la policía pone las fotos de los sicarios que andan buscando ahora en Limón. Muchachitos, muchachos que pueden ser hijos míos, algunos muchachos de 21, 22 años que uno dice, Dios mío, perdiéndose en eso. ¿Dónde está la iglesia? ¿Dónde está la iglesia de Cristo? Pidiendo prosperidad, pidiendo, Señor, dame, dame, dame. ¿Para qué? Si muchos se están perdiendo allá afuera, muchos se están matando, muchos se están yendo al infierno. Mientras estamos preocupados y orándole a Dios solo para que Dios nos bendiga a nosotros, siendo egoístas. Vamos a pedir un avivamiento, iglesia, para traer un cambio no solo a esta ciudad, y que esta ciudad deje de ser llamada Desamparados, porque este lugar no está desamparado. Este lugar tiene la cobertura de Dios. Este lugar tiene la cobertura de Dios. Este lugar está protegido, está guardado por Dios. Este lugar tiene destino, tiene propósito. Este lugar es marcado, ha sido marcado por Dios para traer el despertar no solo a esta ciudad. Por algo estamos en el corazón de la ciudad. Y hace 5 años le pedía yo al Señor, Señor, dame el corazón, dame el centro de la ciudad, Señor, dame el centro. 5 años tenemos de estar aquí. 5 años tenemos de estar aquí. Iglesia, Casa Sembradores, ya es tiempo de que hagamos algo. 5 años han pasado. 5 años han pasado de que Dios concedió la oración. Estamos en el centro. Estamos en el corazón de la ciudad. Estamos en el lugar donde podemos comandar las acciones. Algo tiene que empezar a suceder desde este lugar. Desde este lugar. Desde este lugar. Tiene que empezar a suceder algo, iglesia.